Sí, muy buenos días, tardes, noches. Nos encontramos aquí con el Borrayo, Ricardo Borrayo Castro, alias El Monte de Piedad, en el rubro de los centros de rehabilitación. ¿Por qué? Porque dicen que ahí vaya y viene. ¿Es cierto eso, carnal? Una etapa de mi vida sí ha sido así, desafortunadamente, pero también ha sido pues de mucho aprendizaje también, porque en base pues a cada tropezón que uno he tenido, he avanzado un poco y he conocido un poco más sobre mi enfermedad. Les platico un poquito de Borrayo. Borrayo para mí es todo un ícono en este ambiente, la verdad. Es una persona que tiene mucho conocimiento, es controvertido y la verdad, pues también te aventas un cure con él. Ahorita vamos a platicar un poquito de las anécdotas del Borrayo en el antes, el durante y el después en las adicciones. Y por qué no, ahora que es servidor, los días que descansa, nos platica unas anécdotas que nada más el Borrayo, al Borrayo le pueden pasar. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este bonito proyecto. Nos encontramos aquí con unos muy buenos personajes de gran calidad. A mi lado izquierdo tenemos uno de los encargados del Centro de Rehabilitación Hacer, Servir y Reír. ¿Tu nombre, compadre, cuál es? Mi nombre completo es Luis Ricardo Borrayo. Mucho gusto, sí. Borrayo. Ahorita vamos a estar platicando con él un poquito. Nos va a contar acerca de su experiencia como encargado del Centro de Rehabilitación, así como el acercamiento con los muchachos. Del otro lado tenemos a mi compadre Ernesto Israel Gómez Salamanca, a sus órdenes. Ok, aquí tenemos a Ernesto, él es el presidente del Centro de Rehabilitación. Los podrán ver un poco nerviosos, es porque, ¿qué será? ¿Te da miedo las cámaras, Borrayo? ¿Te dará? No, acá mi compadre te da. Yo sí no soy muy bueno, muy apto, pero pues le vamos a echar ganas. Hay que echarle ganas. Bueno, les comento un poquito, ¿verdad? La intención de esta actividad es que ustedes como televidentes, así como las personas que están presentes, puedan conocer un poquito más acerca de un centro de rehabilitación. Qué funciones tiene, para qué sirve, a dónde nos puede llevar, pero qué mejor que de voz de los expertos, ¿no? Qué mejor de voz de las personas que están en el día a día cerca de las actividades. Y pues bueno, vamos a hacerlo a forma de una entrevista, vamos a hacer unas pequeñas dinámicas para saber cómo es la vida de una persona desde el consumo, así como desde el proceso de rehabilitación. Muy bien, Ernesto, adelante, podemos empezar con mucho gusto, aquí presentando este proyecto con el testimonio de Ricardo Borrayo. Ricardo Borrayo, ¿dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Dónde fue tu infancia? Primero, pues buenas tardes. Mi lugar de nacimiento fue Guadalajara, Jalisco. Guadalajara, aunque tengo pues raíces Sinaloa, mis padres están en Sinaloa, pero yo soy nacido, creado en Guadalajara, Jalisco. ¿Qué nos puedes contar de tu infancia en Guadalajara, Jalisco? ¿Cuántos años radicaste en Guadalajara? Muchos años, desde apenas en el 2012 llegué aquí a Nuevo León. Y desde ese entonces pues he permanecido aquí en el estado de Nuevo León, aquí en el municipio de García. Pues mi infancia en Guadalajara pues no te puedo decir que fue una infancia pues dolorosa, ¿verdad? O de golpes, de maltrato, ¿no? Siempre tuve una infancia normal, ¿no? Como cualquier persona, ¿no? Como cualquier persona, desarrollándome pues bien, ¿no? Con mi familia, con mis hermanos, ¿verdad? Tengo 2 hermanos. Y pues mi vida fue normal, se podría decir ya hasta pues como a los 10, 11 años, que fue cuando yo tuve un contacto por primera vez con la droga. La sustancia. Sí. Me gustaría aquí hacer una pequeña pausa. Mencionas que fue normal el crecimiento hasta los 10 años, fuiste a la primaria normal, en tu casa buenas actividades. ¿Se puede decir que no hubo algún factor o algo que detonara algún consumo dentro de tu infancia? Fue hasta dentro de los 11 años que tienes un acercamiento. Cuéntanos un poco acerca de ese acercamiento. Así es. Bueno, durante este proceso, pues yo donde me creé, en el barrio donde me creé yo en Guadalajara, pues es una zona conflictiva, ¿no? Siempre hubo pandillas, siempre hubo consumo, siempre fue una zona muy, 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 muy conflictiva, ¿verdad? En el barrio donde yo crecí, allí en Guadalajara. Mi primer consumo fue a los 10 años, fíjate, y ahorita que tocas ese tema, fue el factor que yo, pues me corrieran de la escuela. En quinto de primaria me descubrieron fumando marihuana, mi otro compañero, en quinto de primaria, y fue donde, pues desde ahí empezaron mis problemáticas poco a poco. Ok, 10 años, yo creo que, me pongo a pensar un poco las infancias a los 10 años, nos lo mencionó el buen Borrayo, Guadalajara, tal vez unas zonas poco bravas, ¿verdad? Un poco sí, que el nivel socioeconómico, la educación,
te orilla a esto precisamente. Entonces 10, 11 años mientras unos estaban aprendiendo matemáticas y otras cuestiones, tú ya habías tenido tu primer acercamiento. Y ojo lo que dice, es una sustancia como la marihuana que se puede decir que es con la que se inician los consumos normalmente. Vamos a hablar un poquito más acerca de ese consumo, Borrayo, de tus 11 años, sí. ¿Cómo fue? No, sí, recuerdo yo, en ese tiempo yo ya mi primaria la terminé en el estado de Sinaloa, ¿verdad? Por ese fue un factor, ¿no? Porque yo ya empezaba a desviarme, yo ya había tenido, pues, cierto contacto, pero yo recuerdo que la droga de inicio, la primera droga con la que yo tuve un consumo, en la que comenzó se puede decir que mi adicción fue con el alcohol. Empecé a tomar alcohol, trabajaba en una panadería, ahí todas las personas consumían droga, consumían alcohol, entonces yo mis primeros encuentros fue con el alcohol, con la cerveza, con el vino. Entonces de ahí se derivó de que mi familia tomara como pues una medida de precaución, no, te vas a ir con tus tíos a vivir allá a Sinaloa, ¿verdad? A la ciudad de Guasave, a un ejido. ¿Qué edad tenías, Borrayo? Tenía 10 años. Fue la misma edad, o sea, tiempo. Fue la marihuana y el alcohol al mismo tiempo. Sí, primero fue el contacto con el alcohol. Okay. Y después, ya cuando yo estaba allá en el rancho, ahí en Sinaloa, fue donde conocí la marihuana. Y pues tuve mi primer contacto con la marihuana. Y también dependió un poco porque era un círculo de personas pues consumidoras. ¿De familiares también? Mis primos consumen, okay. Mis tíos consumen. Entonces, ¿tú crees que todo tu entorno te orilló a consumir por seguir influencias de alguien más? ¿O fue decisión propia? ¿O ahorita que tú tienes una edad adulta, qué problemática querías evadir? ¿Qué realidad quería evadir ese niño, Ricardo, para consumir algún tipo de sustancias? ¿O qué fue lo que te incitó a probar esas sustancias? Pues yo pienso que sí tuvo que influir un poco, ¿no? Ese entorno, porque yo siento que cuando todos estamos en una edad muy temprana, siempre es también importante el círculo en el que se nos creía, ¿verdad? Vemos malos ejemplos, malas prácticas, ¿verdad? De eso. Y entonces fue algo que a mí, más que nada, ver de ese tipo de comportamientos o ver que mis familiares también consumían, fue algo que a mí como que me despertó la curiosidad, ¿verdad? El decir, yo también quiero probarlo, yo también quiero ser igual que mi primo, yo también quiero ser igual que esa persona, ¿verdad? Sí. Así es. Y fíjate, y es algo que normalizamos hoy en día, que un menor de 10 años, 11 años esté consumiendo cerca de otros adultos. A pleno 2025 a veces lo ven hasta muy normal, pero no, es un problema que si nos retomamos, en el caso particular de Borrayo, que ha pasado un proceso largo de adicciones, y nos damos cuenta que el detonante fue que la familia, que los cercanos y lo demás, fue como que de cierta manera despertando, porque dice una vida tranquila, sí. Familia tranquila, no hay problemas, no hay violencia, lo que va orillando. Entonces sí es bien importante que tomemos en cuenta eso, y es la finalidad de estas pláticas, que a la próxima las personas que estén por abrir un bote de cerveza o algún cigarro dentro de un menor de 10, 11 años puedan recordar este tipo de pláticas, puedan recordar que hay personas que a los 10, 11 años vivieron eso y desencadenó toda una serie de problemas que ahorita nos va a ir detallando. No sé si quieras hablar alguna pregunta. ¿Cuántos años tienes con problemas de adicciones? Desde el día de hoy, en la actualidad, tengo 40 años. Ajá, se puede decir que 30 años 30 tengo años en el mundo de las drogas. ¿Nos puedes contar un poquito de cómo fue tu proceso en el interior de tu vida en las drogas? ¿Cómo fue mi proceso? Bueno, a los 10 años, como pues ya les compartí ahorita, fue mi contacto primero con el alcohol, después la marihuana. Hubo algo también ahí que pues no es que haya influido, ¿no? Pero también yo siento que es algo que es un rasgo que a muchos de los adictos en nuestra infancia tuvimos, ¿no? Que hubo tal vez un desapego familiar. Antes de esa etapa ya había discusiones con mi familia, hubo un separamiento de mis padres. Mi mamá de Guadalajara se fue para Sinaloa, estuvo un tiempo despegado de mi papá, y pues también ahí fue como que faltó una figura pues de autoridad, ¿verdad? Materna o paterna, porque
Mi papá era trailero y él poco estaba con nosotros, pero yo también he notado este factor que mis 2 hermanos no consumen drogas, mis 2 hermanos no se alcoholizan, ¿verdad? Entonces yo como que ahí veo, digo, bueno, Es uno el que está, fue mi decisión, el que toma la decisión, digo. Fue mi decisión. Vemos que las problemáticas, vínculos familiares, el apego familiar, las referencias y demás, pero llega a conclusión que es uno mismo el que tomó su decisión, es uno mismo emprendido que busca ahí ese estímulo, ¿verdad? Al final de cuentas sí fue mi decisión, ¿verdad? Fue mi decisión comenzar a consumir, como fue mi decisión durante muchos años, alejarme yo de ese círculo de amistades, alejarme de esos entornos. Yo he tenido muchos procesos, ¿verdad? De rehabilitación, pero nunca le había puesto pues seriedad, ¿no? Como el día de hoy, ¿no? Siempre era lo mismo, como que solamente son 6 meses, los 6 meses yo me los aviento, y saliendo pues yo tenía la misma decisión, ¿no? De volver a un consumo. Bueno, ahorita vamos a tratar de ubicarnos en un tiempo más que nos dé un poquito más de material y más información. Digo, ya sabemos el inicio del consumo, puede ser apego y demás, pero Borrayo, el clímax del consumidor, el mero clímax, el mero momento donde eres problema en tu casa, eres problema en tu trabajo, eres problema en tu familia, eres problema para ti mismo. Digo, son 30 años de consumo, 30 años que has de estar lleno de situaciones. Vamos a platicar un momento durante el consumo, cómo se fue rompiendo ese vínculo con la pareja, con la familia, con el trabajo, y cuáles fueron las sustancias o qué fue lo que pasó en su momento. Y ahorita ya Borrayo ya lo puede platicar, tal vez hasta si nos lo hace ver de una manera relajada, pues qué mejor, ¿verdad? Pero sabemos que ese momento difícil que pasa uno durante el consumo es el que quisiéramos que las personas tomaran en cuenta y escucharan y pusieran atención, porque el inicio y el fin del adicto pues se puede escuchar muy sencillo, pero el clímax, el mero momento donde tú no entiendes que tú eres un problema y que eres un problema para tu familia, tu entorno, vamos a platicar un poquito de Borrayo y sobre eso nos vamos sacando algunas preguntas. Es el punto crítico en el cual dijiste, estoy en un problema, ¿no? El punto crítico, pues yo pienso que tal vez muchas de las veces yo ya sabía que tenía un problema, ¿no? Pero más bien no tenía aceptación hacia ese problema. Porque yo me veía por todos lados emproblemado, problemas legales, como decía aquí el compañero, problemas con la sociedad, porque somos rechazados, ¿no? Ante la sociedad, ¿no? Una persona que es consumidora es rechazada ante la sociedad. O sea, yo me daba cuenta que yo tenía un sinfín de problemas, que me iba quedando solo, ¿no? Ya recibir hasta el mismo rechazo de las personas con las que consumías, que te hagan menos, que te digan, no, hombre, cáile, eres paleta, o cáile, o no, aquí no cabes, ¿no? ¿Nos podrías contar un poquito acerca de esos momentos, en el momento en el que Borrayo, por ejemplo, sus problemas con la autoridad, con la ley, llegaste a tener problemas con la autoridad? Sí, muchos. A ver, platícanos uno de esos problemas donde, ¿cuál fue el motivo por el cual la autoridad te embroncó? Y sobre eso vamos viendo para que la gente pueda escuchar de qué manera te puedes embroncar legalmente hablando, y sobre eso vamos desmenuzando. Bastantes. Dime uno de los problemas legales, Borrayo, cuéntanos qué has tenido pues con la autoridad. El mayor problema que yo tuve con la autoridad fue de que uno como adicto bajo un consumo ya no somos funcionales, solamente queremos estar bajo el efecto de una sustancia. Entonces al ya no poder ser uno funcional ante la sociedad, ¿qué es lo que hace uno para consumir? Primero pues empecé a robar a mi familia, empecé a robar a mis hermanos, empecé a robar a mis vecinos, y después esto ya, o sea, ya no había el momento en el que yo solamente quería drogarme, ¿no? Ya no podía salir a la esquina porque ya estaba la vecina con la granadera esperándome ahí, ¿no? O ya no podía yo pasar por afuera donde vendían droga porque ya le debía yo al vato, ¿verdad? O sea, tenía muchísimos problemas, y eso me orilló como pues está la situación, ¿no? No solamente en el estado, sino también en el país, a unirme, pues enfilarme a la delincuencia, ¿no? Empezar a vender de poquito las bolsitas, luego ir profundizando más y más y más, hasta que llegó el tiempo pues que tuve que estar un tiempo en el penal allá en Jalisco por lo mismo, ¿no? Por delitos contra la salud. Ok, pues bueno, yo creo que el robo, Ernesto, pues
¿qué le roba uno a los familiares? ¿Por qué empieza robando? Digo, las herramientas, ¿qué es lo que está al alcance? Lo que se atraviese. Lo que se atraviese, el dinero, digo, porque ya robarle a la familia, ya llegar a ese punto de estirar la manita aquí y allá, digo, fue el primer acercamiento ilícito. Pero después alistarte en filas de venta y demás. La delincuencia organizada, eso ya fue lo que más problemas legales me ocasionó. Una cosa te lleva a la otra, ¿no, Borrayo? O sea, también el hecho de que ya eres un consumidor frecuente, que necesitas vivir con la sustancia. ¿No crees que por ahí también los que se dedican al narcomenudeo, ¿no? Se aprovechen también de las personas que somos adictos, ¿no? Como para usarnos, ¿no? Así, sí, es lo principal, ¿no? Que hayan ahí una persona vulnerable, te ofrecen un techo, te ofrecen, no sé, ciertas comodidades, ciertos lujos, ¿no? Y pues uno, más allá de ver la gravedad del problema en el que vas a ingresar, tú lo ves como que tú eres el rey, ¿no? Yo puedo obtener droga, puedo obtener dinero, puedo obtener respeto. Clave, Robert. Y entonces de ahí sigues hasta que llega el momento en cualquier etapa de nuestra vida que hay una situación que definitivamente nos pone un freno, ¿no? De una u otra forma nos pone un freno la vida, y es donde tú dices, no, tengo que hacer las cosas bien, tengo que recapacitar, pero yo como no podía pensar en mis 5 sentidos, como no tenía un sano juicio, seguí adentro de una cárcel, seguí delinquiendo. ¿Todavía adentro le entraste a materia? ¿Cuánto tiempo duraste encerrado? Si puedes saber, ahí en Guadalajara. Pues sí, fue un bastante tiempo. Sí, como 6 añitos. 6 años, con 6 meses ya te quieres salir, al segundo mes te quieres salir volando por la ventana. ¿Tú crees 6 años aguantarte en prisión? Y todavía llegar a prisión y todavía tener la mentalidad ya dentro de... A ver, Borreito. De aquí voy a sacar más provecho. No, vaya que este hombre es todo un mundo de aventuras. Y es malo para que lo tomen en cuenta. Una aventura ahí, Borrayo, que nos puedas contar de cuando estuviste encerrado, ¿no? De esas que te acuerdes, si hay alguna anécdota. Pues fueron muchas, ¿no? Unas cuantas agradables, otras desagradables, pero una que se tiene que ver con la locura, ¿no? Que yo aún tenía por una sustancia. En esos años a mí me gustaba mucho la piedra, el mentado crack, ¿no? Pero aquí en México es la piedra, ¿no? A mí me gustaba. En sí es la cocaína en piedra. Sí, me gustaba mucho la piedra en esos momentos. Entonces, recuerdo que en aquel tiempo veía televisiones a blanco y negro, las que te rentaban, que le dabas hacia la perilla vuelta y tenían antenitas de conejo, ¿no? Y los compas con los que yo vivía en la celda habían rentado esa televisión. Y entonces yo andaba adentro bien enganchado, bien prendido, ¿no? Y honestamente hubo un tiempo eso fue de recién que llegué, todavía no tenía contacto con las personas, y hasta que me interrogaron, ¿qué onda? ¿Dónde vienes? Y por esto y por lo otro, ya fue cuando ellos me arrimaron otra vez a seguir delinquiendo ahí, ¿no? Pero durante ese proceso recuerdo que yo rompí la antena de la tele. La rompí y hice una pipa, y yo en ese tiempo lavaba cobijas, lavaba ropa, lavaba tenis. Pero todo era para el vicio, todo lo que sacabas era para darle. Sí, lograba juntar 40, 50 pesos en un día, era para comprarme una piedrita solamente ahí adentro. Entonces rompí esa antena, hice una pipa, y recuerdo que acabé de fumar y solamente la puse sobrepuesta a la tele, así la antena. Hijo, eso era error, ¿verdad? Y sí, pues fue un error muy, muy, muy grande, porque pues sí me costó que me dieran una buena. Sí, eso fue una de las anécdotas que sí tengo más grabadas, porque fue lo primero que me sucedió. Llegaron los vatos y que llegaron, y qué onda con lo de la renta de la tele. Le dije, no, hombre, no están aquellos vatos. No, pues nos la vamos a llevar, no, hombre, ya está, pues como hay un autocontrol ahí en el penal, un autogobierno, sobre esa edad, y entonces como a los 5 minutos volvieron, va, ¿qué onda, mijo? ¿Qué onda? No, pues, ¿qué onda, da? Y ya sabes, edad, y no, pues ahora sí, como dicen, me arreglaron el guarache. Sí, gacho. Desde entonces, Borrayo, si te ve una tele de esas acá, medio se acuerda de la antena, 40 pesos, sí, no, salió caro. Fue una de las situaciones. Oye, pero después de los chingazos, ¿entendiste? Después de qué chingado vas a entender, ¿verdad? Ya está uno bien metido en el problema. Te pusieron tus madrazos, y si le seguimos escarbando, yo creo que podemos sacar más y más y más, hasta llegar al punto donde hubo algo que estamos a llegar a esa plática, ¿verdad? Que efectivamente. Sí. Entonces pasaste tu tiempo en prisión, un buen rato. Un buen rato. Saliste
más profesional todavía dentro Sí, de eso. No salí saliste más arreglado, profesional. saliste todavía queriéndote comer el mundo. Salí con las mismas personas relacionadas. Sobre lo volví a hacer mismo. lo mismo. Perdiste sensibilidad ante las cosas. Digo, ya te habían detenido, ya te habían golpeado. ¿Perdiste sensibilidad ante eso? Pues se podría decir que sí, ¿no? Pero todo es, o sea, todo es en base al consumo. Uno solamente piensa en el cómo conseguirla, cómo la va, si la va a inhalar, si la va a fumar, o sea, todo se relaciona en torno a la droga, ¿no? Como mi vida giraba en torno a la droga, yo ya no medía consecuencias, yo ya decía, pues, ¿qué más me puede pasar? Ya llegué hasta lo peor, va, que era estar en la cárcel, o sea, yo no creo que ya te pueda, ¿qué más problemas puedo tener? Ya para eso ya había pasado también por una etapa en el que, pues sí, mi familia me cerró las puertas. Excluyó. Sí, Claro. porque ellos también, yo iba a casa de mis tías o iba a casa de mi abuela y sabían en lo que yo estaba metido y me decían, no, por favor, retírate, no Sí. queremos que nos traigas problemas aquí, honestamente, Ricardo, por favor. Y pues esa fue una más de las etapas más gachas, ¿no? Antes de eso también, pues tuve que andar viviendo, pues se puede decir que en la calle, ¿no? Es como comentaba el compañero, ¿no? Fue como esas personas, me ingresaron a mí al verme que estaba, pues, vulnerable, ¿no? Que no tenía un techo, que no, vente, arrímate, entonces, y fue como pasó esa etapa de mi vida, ¿no? Sí, Así es. entendemos. Entonces, Borrayo, salimos de la prisión, seguimos delinquiendo, seguimos consumiendo drogas. Sí. A ver, cuéntanos un poco más sobre los establecimientos, como los centros de rehabilitación. ¿Cuándo los conoces? ¿Cuándo llegas a ellos? ¿Cuándo realmente te enteras y tomas conciencia un poquito de que estás en un serio problema de adicciones y que tienes que solucionarlo, ¿no? Así es. Bueno, yo ya había tenido un proceso. Antes de prisión. Sí, hace muchos años. Yo pienso que tenía como unos 14 años. Mi mamá decidió internarme allá en Guadalajara, pero recuerdo que durante ese proceso yo fui una persona rebelde, llegué en un muy, muy mal estado, llegué intoxicado, ¿no? Me gustaban mucho las pastillas, ¿verdad? Me gustaban mucho los psicotrópicos y recuerdo que esa vez yo llegué pues bajo el efecto de los psicotrópicos y... ¿No te gustaba la piedra? Pues, también. También. Bueno. Pero era una persona con rebeldía, ¿no? Con ingobernabilidad, pues como cualquier persona cuando llega a una clínica de tratamiento de adicciones con negación, o sea... Por ahí me contaste, ¿no? Que en un velorio, ¿no? Aprovecharon tus primos, güey, para llevarse, sí, ¿no? eso Cuéntanos ya fue, un poquito de eso. Ese ya fue más adelante, Más adelante. sí, pero Cuéntanos esa entonces, anécdota, es buena. Sí, fuimos estábamos en Sinaloa, ahí en Guasave, porque falleció un primo, que también falleció a causa también pues de la delincuencia también, por andar metido en esos rollos, ¿no? El vato lo mataron ahí en Tijuana y fuimos al velorio de él y entonces... Mi mamá ya tenía esa mentalidad, ¿no? De darme la ayuda, ¿no? Y estábamos en el velorio del primo y llegó mi otro primo que él es director también de un centro allá en Cuauhtémoc, Chihuahua, en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. El vato tiene un centro y pues llegó el vato con la disposición pues de darme la ayuda, ¿no? Y ya había hablado con mi mamá y pues aconteció que al estar ahí en el velorio... Me dijo mi primo, ¿qué onda, güey? ¿No quieres ir a conocer la playa, güey? Vamos a ir a la playa Las Glorias, ahí está como unos 40 minutos, una hora de Guasave. Me dijo, ven, súbete, ¿no, Simón? Y me subí, yo solo me subí a la patrulla espiritual, ¿verdad? Eran del CREA de esos vatos, ¿verdad? Y me subieron y luego me dijo mi primo, ¿qué onda? Yo sé que te gustan mucho las pastillas, cholo, ir a sobres. Y me sacó unas píldoras y me las dio, no, pues me las tomé, ¿verdad? Y luego... Me dijo, ¿qué? ¿Te quieres aventar una vallenota, una Pacífico? No, pues, venga, sí, me quedé dormido en la camioneta, ya no supe, me quedé dormido y ya cuando, pues me despertaron, pero ya estábamos adentro del internado, ya no pude hacer nada. Ese ¿Aceptación fue, total o qué pues, fue? resignación, aceptación, no, porque pues la neta, no quería estar ahí, no quería estar ahí. Quería fiesta y lo encerraron. Sí, Pues, te Así cortan es. las alas, Borrayo. Tú que eres encargado de un centro de rehabilitación, ¿tú crees que los pacientes, las personas con problemas de adicciones,
tienen que tocar fondo para que realmente les surja en sí ese anhelo de salir de las drogas, porque ya ves, a ti te internan a los 14 años, ¿no? A lo mejor Ricardo de 14 años se quería comer el mundo, como dice Diego, todavía estaba muy joven, sentía que tenía mucho por qué vivir. Hay una problemática, ¿no? Ahí entre los padres de familia, si es a tiempo, si mejor. ¿Tú qué consejo les darías a un padre de familia? Si dejarlo vivir, si dejarlo que la viva, como quien dice, que la fondee, o si inmediatamente al ver conductas sospechosas, intervenir en un proceso de yo desde el punto de vista de como padre de familia, pues la sugerencia sería que pues tienes que ayudar, ¿no? a tu hijo, ¿no? Porque no puedes como que dejarlo, como decías tú, o como decimos, ¿no? Aquí dentro de estos lugares que la viva, porque tú no sabes si en todo ese proceso puede acontecer algo, ¿no? Hacia esa persona, hacia tu hijo, ¿no? Sí. Es decir, ahorita hay muchos detalles, ¿no? Hay muchos factores, ¿no? Como decíamos, a veces ni siquiera estás en la delincuencia por estar ahí en la esquina, a ver quién te invita a un cigarro de mota, quién te invita a algo. Puedes tener problemas ahí, ¿no? Y más que nada, también es bien importante que los padres de familia tengan conocimiento, si tienen hijos consumidores, que tengan conocimiento sobre la enfermedad, ¿verdad? Claro. Todo lo que ocasiona y lo que conlleva una adicción a una sustancia. Importante. Así es. No, yo creo que la intervención es clave porque, oye, hay que esperar a que el adicto toque fondo. Toca fondo y le rasca, y se va más para abajo. Así es. Y lo puede ver todo el mundo, está bien hundido, él no lo va a ver, él siempre va a ver más para abajo y más para abajo. Y que una persona con problemas de adicciones te diga, oye, ya toqué fondo, ya me acabé el fondo y ya le piqué más, pues va a estar medio cabrón llegar a ese punto. Y como dice él, en ese estado, pues lo que sería útil sería una intervención. Entonces, este tipo de programas, este tipo de centros, digo, por aquellos que intervinieron y que están aquí por una intervención, sabes por qué fue la intervención. Digo, tú no tuviste la capacidad y se entiende, estás en una situación de adicciones, no entiendes que no te debes de drogar, mucho menos vas a entender que no estás que estás en el fondo, ¿verdad? Le vas a buscar y buscar y buscar. Entonces, este tipo de pláticas son muy importantes, vamos a estar teniendo este tipo de interacciones. Necesitamos 100 capítulos para entender la vida de Borrayo. Ahorita hasta el día de hoy nos quedamos con la introducción que nos comentó, digo, sabemos más o menos por dónde podemos llevar una plática. Vamos a tener más interacciones con el señor Borrayo, así como más publicidad. Y pues bueno, Borrayo, invítanos a las personas a que estén al pendiente de este tipo de actividades. ¿Y por qué sería importante, sobre todo, verdad, consumir este tipo de contenido y empezar a darle mayor difusión? Adelante, Borrayo, nos despedimos contigo. Así es, pues muchas de las veces no se crea conciencia, ¿no? Sobre la enfermedad de la adicción, ¿no? Como decía aquí el compañero, a veces se hace normal, ¿no? Porque pues vemos que todas las personas toman, que todas las personas se drogan, ¿no? Y es como que es algo que se ha puesto mucho de moda, ¿no? También, inclusive hay, no sé, cantantes, locutores, infinidad de personas, ¿verdad? Que pues, promueven, ¿verdad? Que promueven más que nada. Y ahora con lo de las redes sociales ya se ve todo normal, ¿no? Se normaliza, ¿verdad? Como dicen, ser la bellaquita, ¿no? Bellacado. Sí, entonces es algo que yo lo veo mal, ¿no? Para las sociedades, como... Sinceramente, sí. ¿Cómo le vas a poner eso si tú eres padre de familia, tienes una hija? ¿Cómo van a estar promoviendo eso, y no? Te das cuenta cómo va aumentando, ¿no? En este caso, en la música, por ejemplo, antes eran las canciones de Chalino, ¿no? Sí. Que incitaban a la mejor a tomarte una cerveza, ¿no? Ahora va incrementando, ¿no? Los corridos tumbados, ahora incitan al consumo de marihuana, ahora el reggaetón incita al consumo de otras sustancias, o sea, cómo va aumentando, ¿no? La normalización todo va evolucionando, ¿no? Así como evoluciona también una enfermedad de la adicción a las drogas, también las cosas negativas en la sociedad van aumentando, y es algo que pues no hay un control, no hay un freno, y eso también incita a los jóvenes, ¿no? A delinquir, a las fiestas, a amanecerse, a tomar, a hacer pues ir en contra de lo que los papás le pongan las reglas en la casa, los horarios, todo eso. Entonces por eso es importante consumir este tipo de contenido, estar informados. Entonces los invitamos a que estén al pendiente. Aquí mi buen Borrayo va a seguir contándonos sus buenas anécdotas y demás, y pues los esperamos para la próxima. Ánimo, esperando y que sigan el contenido, y pues ahí estamos, compas, y solo por hoy puro extraterrestre, loco. Esta historia continuará.